que se va a manejar. Inicialmente hay muchas definiciones o se dicen muchas cosas acerca del libre albedrío. Una definición que yo he cogido es: el libre albedrío es el deseo y la habilidad para hacer el bien o el mal. El bosquejo es: primero vamos a hablar de unos antecedentes históricos y unas evidencias bíblicas para terminar con unas conclusiones. Entonces, este tema del libre albedrío ha sido a través de la historia muy controversial, y hoy día no es la excepción. Hoy se habla mucho acerca de este tema y pareciera que hay confusiones aún dentro del pueblo cristiano. El mundo cree que el ser humano es dueño de su destino. Creen que nada está escrito en esta vida. Y como alguna vez dijo Nelson Mandela: yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi barco. Esto es lo que creen muchas personas. Yo soy el que trazo, yo soy el amo. Este es el pensamiento de nuestra sociedad. Nosotros, a la verdad, día a día tomamos decisiones de manera libre. Nadie nos pone, por ejemplo, una pistola para ponernos un tipo de camisa o unos zapatos o un pantalón. Libremente cruzamos la calle. De manera libre nosotros escogemos qué carrera vamos a estudiar, con qué persona nos vamos a casar, qué trabajo vamos a aceptar. Hoy usted tomó la decisión de venir a este lugar. La pregunta es: ¿libre albedrío es la habilidad para hacer el bien o el mal? ¿Qué es el libre albedrío? En cuanto al Señor, el ser humano tiene libre albedrío para ir al Señor, para desear al Señor. Tiene ese deseo, esa habilidad. Cuando se habla del plan de salvación en muchos lugares, dentro de este plan de salvación se tiene el tema del libre albedrío, y lo hemos escuchado muchas veces. Es que Dios ya hizo todo, pero descansa la salvación en el libre albedrío del ser humano. El hombre tiene libre albedrío para escoger a Dios, para salvarse, muchos dicen. Entonces, vamos a mirar este tema y cómo se ha tratado en la historia. Entonces vamos al primer siglo de la iglesia. El Señor viene con este mensaje poderoso de la salvación. Él le dice a sus discípulos: bueno, ya está llegando el momento de que yo parta, ¿sí? Voy a ir a la cruz, pero voy a resucitar al tercer día. Efectivamente, el Señor muere en aquella cruz, resucita al tercer día, luego aparece efectivamente a toda su iglesia. Él cumple con su promesa de dejar a su espíritu en medio de la iglesia. Pasa el tiempo, los apóstoles uno a uno van partiendo de este mundo. Muchos, la mayoría, son martirizados. Pasa el tiempo, el canon es completo, la iglesia reconoce el canon y se levantan maestros. El Señor levanta maestros que teólogos llaman como los padres de la iglesia. Entonces aparece un personaje llamado Pelagio. ¿Quién es Pelagio? Él es un monje británico, apareció a finales del siglo IV, y él había tenido una vida tranquila, austera, no había tocado como esa profundidad del pecado. Entonces él era una persona bastante moral y apasionado por una vida moral, ¿sí? Y por apartarse del mundo. Para Pelagio, el libre albedrío era la capacidad que tiene el hombre para hacer lo bueno y lo malo según él quiera. Cito las palabras de Pelagio. Él dice lo siguiente: mas decimos que el hombre es siempre capaz de pecar o no pecar, por lo que confesamos tener siempre el libre albedrío. Este señor Pelagio llegó al punto de afirmar que no era indispensable la gracia divina para que el hombre inclinara su voluntad hacia Dios y fuese salvo. El problema de Pelagio fue que inicialmente él negó el pecado original. Él negó el pecado original. Él decía que todo hombre nace como un lienzo en blanco. Prácticamente es lo que él argumentaba. Todos nacen como un lienzo en blanco. No hay pecado en el ser humano que nace.
No hay tal cosa como transmisión del pecado y transmisión de la culpa. Para Pelagio, todo hombre que nace en la misma condición en la que estaba Adán antes de la caída. Para Pelagio, la regeneración no era la renovación de la voluntad, sino la renovación de la iluminación del intelecto por medio de la verdad, para seguir el ejemplo del Señor Jesús. Prácticamente, ¿qué decía Pelagio? Pelagio decía, bueno, el ser humano no necesita un salvador, lo que necesita es un maestro de moral. Es lo que necesita el ser humano. Entonces, prácticamente es el pensamiento que hoy se maneja. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Este era prácticamente el pensamiento. Entonces llegamos a principios del siglo V, al año 416, y estas ideas de Pelagio formaron parte de una doctrina llamada pelagianismo y fueron declaradas en varios sínodos como herejías. La persona que se puso en firmeza, que se puso en contra de estas ideas, fue el señor San Agustín. ¿Sí? Y él, ¿qué argumentó? Él dijo es que el hombre es incapaz de escoger a Dios, y efectivamente el hombre tiene ese pecado que Pelagio negaba. Pareciera entonces que esta herejía haya sido sepultada en ese momento, porque la iglesia en ese momento reconoció que era una herejía destructora. Pero ¿qué pasó? Transcurrió el tiempo y la iglesia volvió a abrazar, no directamente este pensamiento, pero era algo camuflado, y fue lo que se llamó como arminianismo, y su cabeza fue el señor Jacobo Arminio. Entonces, bueno, él no fue tan extremo como Pelagio en decir que no había tal cosa como pecado original. Él reconoció la existencia de pecado original. Es más, él reconoció esa necesidad de la gracia en cuanto a la salvación. Entonces, ¿cuál era el problema en la teología de esta persona, de Arminio? Que aunque la gracia de Dios, él decía que aunque la gracia de Dios es necesaria para la salvación, no asegura la salvación de nadie. La gracia es una condición necesaria, pero no suficiente. Arminio declaraba, toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo. Tiene una voluntad de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismos, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. En últimas, la salvación entonces recae en el hombre. ¿Sí? Y hoy día esto es lo que creen muchas congregaciones y es lo que enseñan. Prácticamente, bueno, Dios hace el 99% y el ser humano hace el 1%. Y quizá esto es lo que muchos de nosotros creíamos esto. Y no sé si alguno en estos momentos aún cree en este pensamiento. En síntesis, el hombre tiene de qué gloriarse. Esto es lo que este pensamiento lleva a que pensemos. Yo hice algo en mi salvación. ¿Qué ocurrió entonces? Los seguidores de Arminio compactaron estas ideas y sacaron los 5 puntos del arminianismo. Y el Señor entonces nuevamente levantó a personas que eran los estudiantes de Juan Calvino para que agruparan las ideas de Calvino y entonces presentaron los 5 puntos del calvinismo, que ya los conocemos. Allí declaraba que el hombre es incapaz, está totalmente incapacitado para desear y buscar a Dios. Entonces este es el antecedente histórico de una manera breve para que tengamos presente, que es un tema que ya se ha hablado mucho tiempo atrás. Ahora miremos la evidencia bíblica. Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia acerca de esa capacidad del hombre? De ese deseo que tiene el hombre para hacer lo bueno o lo malo. ¿Qué el hombre tiene en su corazón? ¿Qué habilidad tiene para buscar realmente a Dios? Entonces en esta sección vamos a ver la relación o la operación que tiene el libre albedrío en 4 estados del hombre.
Primero vamos a ver el libre albedrío antes de la caída. Después veremos el libre albedrío después de la caída. Vemos el libre albedrío en el estado de gracia, es decir, cuando el hombre es salvo, y finalmente el libre albedrío en su estado de glorificación. Empecemos con el libre albedrío antes de la caída. Sabemos por el relato bíblico que Dios creó todas las cosas buenas en gran manera. ¿Por qué? Porque todo estaba en armonía con su plan. Todo está en armonía con su plan. Todas las cosas cumplían con el propósito por el cual fueron creadas. El hombre fue creado con un alma racional e inmortal, con conocimiento, con rectitud, con santidad, a imagen de Dios, con su ley escrita en su corazón y con la capacidad para cumplir esta ley, pero con la posibilidad de que incumpliera por su libre albedrío, que era mutable, es decir, cambiante. Entonces, antes de la caída, Adán hacía todo lo que le agradaba a Dios. Moralmente buscaba hacer la voluntad del Creador. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice lo siguiente. Eclesiastés 7, 29. La primera parte del versículo dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Que Dios hizo al hombre recto. Adán entonces podía no pecar. Ese era el estado de Adán antes de la caída. Podía no pecar. Podía no abandonar el bien. Y la primera libertad de la voluntad era poder no pecar. No pecar. La primera posibilidad de la perseverancia era poder no abandonar el bien. Yendo al pensamiento de San Agustín, en su entendimiento, y como continuaremos viendo más adelante, y también lo que está declarado en las confesiones de fe, la voluntad o albedrío era libre cuando ella podía alejarse del pecado, o de forma positiva cuando puede obedecer la ley de Dios. Voy a repetir: la voluntad o albedrío era libre cuando ella puede alejarse del pecado, o de forma positiva cuando puede obedecer la ley de Dios. Entonces, en síntesis, Adán tenía la capacidad, él tenía la capacidad para buscar a Dios, tenía la capacidad para no pecar, ¿sí? Pero tenía esa voluntad mutable, cambiante. Por eso precisamente él fue tentado y cayó. Vamos a ver entonces el segundo estado, y es el libre albedrío después de la caída. Sabemos lo que ocurrió en la caída. Entró la muerte al mundo, y ahora el ser humano es totalmente depravado, o radicalmente depravado. Eso no quiere decir que es lo más malo que pudiera llegar a ser. Quiere decir que todas sus facultades están corruptas. Ese entendimiento que Dios le dio, ahora lo usa, ¿es para qué? Para el mal. Esas capacidades dadas por Dios, ahora él no glorifica a Dios, sino actúa o vive para sí mismo, para deleitarse en los deseos pecaminosos. Cuando Adán cayó, ¿qué ocurrió? La humanidad completa cayó. Como dice Romanos, en el capítulo 5 explica que Adán era la cabeza federal. Entonces todos los seres humanos en Adán caímos. Y esa culpa de Adán es pasada a todos por imputación. La contaminación entonces entró a toda la descendencia de Adán. Entonces, esta depravación, ¿qué implica? Que ese libre albedrío se ha perdido después de la caída. El libre albedrío se ha perdido después de la caída. Y como tengo en este bosquejo, en esta parte, la libre albedrío después de la caída, el hombre no puede no pecar. Ese es el estado del hombre. El hombre ahora no puede no pecar. Todos somos por nuestra naturaleza pecadores,
y estamos bajo el yugo del pecado. Esta era la condición de muchos antes. Esta es la condición del hombre natural, está esclavo al pecado, está sometido al pecado, y por necesidad su voluntad tiene que estar estrechamente ligada al pecado. La confesión afirma lo mismo al decir que el hombre, por su caída a un estado de pecado, ha totalmente perdido la capacidad de la voluntad o el albedrío de ser algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Por tanto, un hombre natural, siendo totalmente opuesto de ese bien y muerto en pecado, no es capaz por su propia fuerza de convertirse de sí mismo o de prepararse de ser salvo. Eso es lo que dice el parágrafo 3 de la Confesión de Fe de Londres. Entonces, vamos a ver unos textos que nos hablan de esto. Génesis capítulo 6, versículo 5. Ustedes lo pueden anotar y lo pueden estudiar en su casa. Dice lo siguiente, Génesis 6, 5. Vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense que fijémonos en este momento que el pecado no es simplemente algo externo. ¿Sí? Esto es lo que muchos fariseos en el primer siglo creían. No, nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque no estamos matando, porque no estamos teniendo relaciones con la esposa de nuestro prójimo, pero su pensamiento estaba totalmente apegado al mal. Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y Romanos 1:29 al 32 describe precisamente al ser humano, que está minado con injusticia, con fornicación, con avaricia, con envidias, con maldad y muchas otras cosas. Entonces ya tenemos claridad que después de la caída, ese deseo y esa habilidad para hacer el bien espiritual, para buscar a Dios, se ha perdido. Se ha perdido. El hombre ahora está incapacitado para hacer el bien espiritual. Entonces, para decirlo en otras palabras, si el alma está totalmente corrompida, de tal forma que sus conocimientos y deseos son defectuosos o podridos, entonces siempre deseará hacer el mal. De esta manera existe la libertad absoluta, aunque una total incapacidad de hacer el bien. El hombre es libre para escoger el bien. Nada externo le está limitando para que no lo haga, pero no tiene la capacidad para hacerlo. Tiene la libertad, pero esta libertad está condicionada por el estado de su corazón. Su corazón está totalmente muerto. Va a escoger siempre el mal. El hombre es libre de buscar a Dios, pero su estado de incredulidad no tiene la capacidad de hacerlo. No tiene el deseo para buscar a Dios. Jeremías 13:23 dice: ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Quiero citar una frase de un teólogo que me gusta mucho en este aspecto, y es de una persona que se llama George Whitefield, respecto al libre albedrío. Él dice lo siguiente: un hombre es nada, él solo tiene el libre albedrío de ir al infierno, pero nadie puede ir al cielo hasta que Dios haga el trabajo en él. Me gusta mucho esta definición, es contundente. Repito, un hombre es nada, él solo tiene el libre albedrío de ir al infierno. Su deseo y su capacidad simplemente le lleva a hacer el mal y ir al infierno. El hombre finalmente termina haciendo lo que quiere. El hombre, por su pecado, quiere desobedecer a Dios y quiere ir al infierno, a pesar de que lo niegue.
Ahora vamos a pasar al libre albedrío en el estado de gracia. Dice un teólogo llamado Archibald Hodge: la regeneración es el resultado del llamamiento eficaz de Dios en aquellos que Dios predestinó para vida. Entonces, ¿qué es la salvación? Lo que es imposible para el ser humano. Imagínese que Dios hubiera dejado la salvación en manos de ese libre albedrío de las personas. No, tú tienes tu libre albedrío, entonces yo estoy tocando la puerta de tu corazoncito y seguro tú entonces me vas a abrir la puerta. ¿Sí? Simplemente nadie pudiera ser salvo, porque todo ser humano desea el mal. Por más que pretenda hacer una buena obra delante de los hombres, su corazón va a estar buscando el mal. Hay muchas personas que se jactan porque ayudan a los pobres, porque dan comida a los necesitados, cosas que son en sí mismas buenas. Pero ¿qué pasa en su corazón? ¿Qué ocurre cuando se ayuda a otra persona necesitada? Su corazón entonces se infla. Uy, ¿cómo soy de bueno? ¿Se siente tan rico ayudar a la gente? Tratando de acallar su conciencia. Entonces esto es lo que ocurre en la persona pecaminosa. En la regeneración se hace lo que es imposible para nosotros. Nuestra mente es iluminada. Hay un cambio de corazón. Ahora tenemos la capacidad de hacer lo bueno, de buscar a Dios. Esto es algo impresionante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No se trata simplemente de tome un libro, léalo y listo, ya va a ser un cristiano. Un simple libro de moral o algo así. Dios hizo lo imposible para usted y para mí, es darnos un nuevo corazón. Ahora tenemos la capacidad de no pecar, al igual que Adán en el Edén. Tenemos la capacidad de no pecar. Pero dice la Escritura que hay un conflicto en nuestro corazón. Y es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 7. Él, queriendo hacer lo bueno, terminaba haciendo lo malo. Había una lucha dentro de su corazón. Hay un pecado remanente. Romanos 6, 17, 18 dice lo siguiente: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Eso es lo que pasa en el estado de gracia. El ser humano pasa de ser esclavo de Satanás y del pecado, y ahora es esclavo de Dios. Pero además de esclavo, es hijo de Dios. Algo para tener en cuenta. Y es una esclavitud no como la esclavitud del mundo. Es una esclavitud donde prima el amor a su Señor. Ahora el ser humano que ha recibido a Cristo quiere servirle, quiere buscar su gloria, porque ha comprendido la profundidad de su maldad y porque ha comprendido la profundidad de la santidad de Dios. Él ha entendido que Jesucristo hizo lo que era imposible para él. Por eso, de paso, ¿cómo nosotros crecemos en el amor y en el gozo cristiano? Profundizando en el estudio del pecado y profundizando también en el estudio de la santidad de Dios. De esta manera nuestra conciencia acerca de nuestra maldad va a crecer, nuestra conciencia acerca de la santidad de Dios va a crecer, y entonces la cruz va a crecer en nuestros corazones, porque nos damos cada vez más cuenta de la necesidad, y entonces la santidad de Cristo va a brillar delante de nuestros ojos. Ezequiel 11, 19 al 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
Otro teólogo en 1600 dijo lo siguiente: aceptamos que el libre albedrío es para el mal y está en toda la naturaleza del hombre. Creemos que el libre albedrío para el bien es de la gracia y la regeneración. El parágrafo 4 de la Confesión de Fe de Londres dice: cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo, lo que ya les acabé de decir del conflicto que hay en el corazón de un creyente. Entonces, la Biblia nos habla de la regeneración en términos de reemplazo de cualidades. Dice la Escritura: despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. Un cambio de naturaleza. En Cristo somos nuevas criaturas. Un nacimiento espiritual, Juan 3:5. Efesios 4:23, Colosenses 3:10, son textos que nos hablan de la relación entre la regeneración y la imagen de Dios en el hombre. Entonces, como ya he mencionado, para hacer un repaso de esto, antes de la caída, el ser humano deseaba y tenía la capacidad para hacer el bien, para buscar a Dios. Entró el pecado al mundo, el ser humano cayó y ahora es esclavo del pecado. Tiene las capacidades para hacer el mal. Llega la salvación al ser humano y el ser humano recobra esa capacidad para hacer el bien. Más aún, hay un conflicto en su corazón por ese pecado que hay allí. Vamos a finalizar entonces con el estado del libre albedrío y la glorificación. El libre albedrío en el estado de glorificación. En cuanto al libre albedrío, en este estado, la misma confesión nos dice que solamente en el estado de gloria, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer únicamente lo que es bueno, hermano. Eternamente, usted ya no va a tener ese conflicto. Nosotros en el presente nos dolemos por ese pecado que hay en nuestro corazón. Llegamos a tal punto de que llegan momentos que es una carga ese pecado, que llegamos aún hasta a dudar de esa salvación que nos ha dado. Muchos se angustian y se cargan y pareciera que ya no hay salida por ese pecado que nos agobia. No sé si a usted le ha pasado, a mí en ocasiones sí me ha pasado, con ese pecado tan perverso. Lo que hace Satanás es decirte: ah, pecaste, no, tú que eres cristiano, no inventes, ¿sí? No seas hipócrita, no estás en nada. Con el propósito de que nosotros no veamos la justicia perfecta de Cristo, pero en la eternidad, en la glorificación, hermano, usted y yo vamos a tener la capacidad de solamente obedecer a Dios. Ya no habrá pecado. En el cielo, en la eternidad, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, no va a haber espacio para chistes de doble sentido y para todo este tipo de cosas. Es increíble, ¿cómo va a ocurrir esto? Es una obra sobrenatural. Que nuestra mente sea totalmente transformada y que ya no deseemos el pecado. Pero esto lo hace Dios. Es increíble cuando usted mira a Cristo. Él estuvo en este mundo, caminó en medio del pueblo inmundo, de pecadores. Solamente Cristo ha tenido esa total libertad y esa capacidad para solamente agradar a Dios. Aun cuando en ese momento Él se humilló delante del Padre, sudó angustiado
como gotas de sangre, diciendo al Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Aún en ese momento, aunque él tenía temor de enfrentar la ira de Dios, él no pecó, sino que él se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Mirar a Cristo. Él es el varón perfecto. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Por eso, de paso, no miremos nuestras capacidades, sino miremos las capacidades de Cristo. En este estado entonces no pecaremos. No pecaremos. R.C. Sproul dice lo siguiente: nuestra incapacidad futura para el pecado no se dará porque Dios nos hará divinos, sino porque Él nos preservará en un estado de perfección. Imágenes perfectas de Dios Altísimo. El libre albedrío del hombre es perfecto en este estado. En el hombre glorificado no existe ningún otro deseo que no sea el de obedecer la ley de Dios y de rechazar todo aquello que vaya en contra de su Señor. En este estado, usando las palabras de San Agustín, el hombre no puede pecar. Y a ese estado donde nosotros nos dirigimos, hermanos. Nosotros nos dirigimos a esa eternidad. Entonces vamos a hablar acerca de unas conclusiones para terminar. Primero, el libre albedrío, entendido como lo hemos plasmado acá, que es el deseo y la habilidad que tiene el hombre para hacer lo bueno, para buscar a Dios, solo se puede encontrar en una persona que ha nacido de nuevo, pues su voluntad ha sido transformada. Segundo, el hombre en su estado de inocencia, es decir, antes de la caída, sí tenía la libertad y el poder para desear y para hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios. Tercera conclusión que podemos llegar es que el resultado del pecado original es la incapacidad total del hombre para hacer el bien. Y hago aquí un paréntesis. ¿Qué es el bien? ¿Qué es una buena obra? ¿Qué es una buena obra realmente? ¿Qué es una obra que es aceptada delante de Dios? Una obra que es aceptada delante de Dios es una obra que se hace con fe, de acuerdo a la ley de Dios, que glorifica a Dios. Esta es realmente una buena obra. ¿Por qué es bueno clarificar esto? Porque decimos, bueno, pero es que el impío también hace buenas obras. Sí, pero entonces, ¿qué es una buena obra realmente? Repito, puede que esté ayudando a alguien más, ¿sí? Pero esa obra no va con fe y va para glorificar a Dios. Otra conclusión es la siguiente: una persona, a menos que sea regenerada, va a seguir siendo un esclavo y solamente hará el mal. La diferencia entre el hombre no regenerado y el hombre regenerado es de habilidad. Esta es la diferencia entre un hombre regenerado y un no regenerado, es la habilidad, la capacidad. Ambos están libres para hacer el bien, pero solo uno es capaz de hacer el bien. Solamente uno es capaz de hacer el bien. El hombre necesita un cambio de corazón para realmente desear a Dios. Y el único que tiene tal libre albedrío para hacer lo que le place es al Creador. Dios hace lo que bien le parece, a pesar de que no tenga la aprobación del hombre. Dios hace libremente como Él quiere. En la Escritura hay un pasaje en Daniel 4 que dice que Dios hace con los hombres como bien le place, y es increíble. Vemos ejemplos en la Escritura. Cuando vendieron a José,
Los hermanos nunca creían que, pues ellos solamente se querían deshacer de José. ¿Sí? Sabemos la historia. Y José reconoció, es que ustedes hicieron todo esto, pero todo eso era para bien. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Y esto, hermanos, debería de ser nuestro descanso. Nuestro descanso. Nadie detiene la poderosa mano del Señor. Entonces, hermanos, somos capaces ahora de hacer el bien si Cristo ha posado en su corazón. Al ser glorificados, nuestra naturaleza será hecha perfecta y solamente capaz de hacer el bien e incapaz de hacer el mal. Esto debe también de afectar nuestra manera de enseñar a otros. Nuestra manera de enseñar a otros y de orar por las personas que no creen en Cristo. Entonces sabemos que el hombre impío no tiene esa capacidad, entonces clamemos delante del Señor, humillémonos delante del Señor, por favor, ven a la vida de esta persona, quebranta su corazón, sálvale de sus pecados. Y debemos de aborrecer tal enseñanza de que el ser humano pueda hacer alguito en la salvación. Aún nosotros en nuestra vida práctica creemos que podemos hacer alguito para ganar el favor de Dios. Muchas veces queremos vivir de esta manera, olvidando que Cristo ha sido la única persona en la historia de la humanidad que ha podido satisfacer al Padre perfectamente. Entonces no confiemos más aún en nosotros, sino en Cristo, en que Él perfectamente agradó al Padre, hermanos. De esta manera he concluido con esta enseñanza. Espero que la hayamos podido comprender y si hay alguna duda, podría manifestar eso.